Bueno, aquí estamos con Salud Hernández Mora, columnista, periodista, corresponsal del diario El Mundo de Madrid. ¿Cómo llega a Colombia, Salud? Pues vine como gerente de una compañía de asesoría de comunicación e imagen, una compañía gringa, una multinacional, y me ofrecieron pues salir del país para hacerme cargo de alguna y bueno, pues yo escogí Colombia. ¿Qué le llamó la atención de Colombia en ese momento, así a la distancia? Yo quería ¿Titulares de prensa así? Sí, no, yo es que quería volver al periodismo activo y pensé que el país más interesante de América Latina para el periodismo activo, pues obviamente era Colombia, no me iba a ir a Uruguay, ¿entiendes? Entonces... Pero uno no dimensiona de pronto esa diferencia tan tremenda que puede haber entre un país que puede tener ciertos problemas que nunca son del tercer mundo como España y Colombia, es totalmente... Sí, no, Colombia en ese momento pues todavía era, digamos, estaba todo en auge, ¿no? Menos, ya no había narcoterrorismo, pero tenías la guerrilla muy fuerte, los paramilitares, todavía estaba el cartel de Hotel Baño. ¿Qué año llega a Colombia? Yo llego en febrero del 98. Del 98. Había capos como de Hotel Valle que todavía estaban en activo, en fin, había como, digamos, desde el punto de vista periodístico, para un reportero... Había mucho por explorar. Había mucho por explorar. ¿Cuándo se vincula con medios colombianos como El Tiempo? Al año siguiente, en enero del 99, empiezo a escribir una columna de opinión del Tiempo los martes o los miércoles, no me acuerdo, eran 3 semanas cada 15 días. Y luego ya fui cada semana y tal, y al final una vez hicieron unos cambios y me dijeron que por qué no escribía el domingo. Bueno, hablemos de esos temas que le empezaron atrayendo y para los cuales fue corresponsal del Mundo. ¿Cuáles fueron puntualmente y dónde y en qué zonas se empezó a meter ya usted? Yo empecé... En el conflicto, como le decimos acá. En el Caquetá. En el Caquetá. Cuando empezaba a hablarse de un proceso de paz y todo esto, yo todavía no había empezado en el Mundo, lo que pasa es que hacía cosas para una agencia de noticias para la que yo había trabajado de vez en cuando, así les hacía alguna colaboración. Y entonces me fui al Caquetá alguna vez para ver hasta qué punto eso era cierto o no era cierto, para ver la situación de la guerrilla. Y entonces era más fácil, ellos tenían una presencia, pues uno iba a determinados pueblos y ya estaban ahí, es decir, es que no era tan complicado en la carretera, en las vías. Sí. Se los encontraba, entonces empecé por el Caquetá, digamos. ¿Usted logró o ha logrado entender qué es esto? ¿Por qué estamos peleando? No, yo creo que nadie entiende por qué se pelea, es decir, la radiografía del país, uno puede coincidir incluso con la guerrilla, pues que hay corrupción, que hay inequidad, que hay tal, pero lo que no entiende es que sigan pues causando tanta tragedia, ¿no? Usted tiene digamos, un punto de vista pues radical, muy transparente, muy claro sobre la guerrilla. Quiero que nos dé esa radiografía. ¿Qué es la guerrilla en Colombia para usted en este momento? En este momento es un grupo de bandidos, es decir, en este momento es una organización terrorista que no tiene ninguna ideología, es decir, pueden haberse revestido, intentar revestirse de una ideología, pero es toda una farsa y lo único que hacen es, como te digo, es sembrar sufrimiento por el país, es que no tiene ningún sentido, nadie los quiere, es que una guerrilla tiene que tener apoyo popular y nadie los quiere. Y nadie en ese país los quiere. ¿Usted se imaginó alguna vez en su vida vivir en un país donde una guerrilla tiene durante más de 12 años a unos militares o a unos civiles que ni siquiera sabemos quiénes son, dónde están, si están muertos, si están vivos? No, eso, es decir, cuando la gente decía, por ejemplo, el gobierno anterior Uribe, vamos a decirle al mundo entero que la guerrilla secuestra, digo, sí, pero es de doble filo, eso. Por un lado, qué horror, que la guerrilla tiene 14 años una gente secuestrada, pero por otro lado, ¿qué país es ese? Exactamente. Que tiene 14 años un secuestrado. Que lo permitió. No, yo tengo una cuñada que iba a venir y no vino por eso. Exactamente. No vino. Pero esto, digamos, esta situación, usted la encara desde su óptica de periodista, pero también hace parte activa de País Libre, de esta fundación. ¿Cómo es su vinculación? Pues en el 98, al final del 98 yo conozco o a principios incluso, sí, yo creo que cuando ya, a poco de llegar, yo empiezo a conocer a Camilo González Pons, bueno, una serie de cosas, empezaban a hacer un movimiento que se llamaba el No Más, y bueno, que lo empezamos a llamar el No Más, porque se empezaban a reunir para hacer algo. Entonces, pues a través de un amigo me incorporé, conocí a Pacho Santos, y ahí me vinculé, me hice muy amigo de su mujer y tal, entonces empecé a hacer cosas con País Libre y al final pues terminé dentro de País Libre. Dentro de lo que puede haber, digamos, reunido País Libre como estadísticas del secuestro, ¿usted le cree a lo que está diciendo Iván Márquez, Timochenko, que ya no tienen ningún secuestrado? Pero es que tiene gracia que digan ellos mismos que no tienen secuestrados. Mira, solamente con decirte los contratistas chinos, los chinos que secuestraron en el Caquetá hace un año, es decir, es que aunque fueran solamente esos 4, tienen unos chinos que
Y el periodista sí que lo tiene secuestrado, dice no secuestrado. Y esos chinos que secuestraron hace unos Así, meses, Langua. pero te voy a decir que sin ir más lejos, ¿Cuántos secuestrados pueden haber en Colombia? yo creo que en este momento vivos, vivos, que tengan la FARC en este momento, yo creo que deben estar 30, 40. Yo no creo que en este momento vivos. Lo que pasa es que tú tienes una cantidad de decenas que ellos secuestraron tanto uniformados como civiles, Sí. que secuestraron y los que jamás volvieron a dar datos de ningún tipo. Esos son los que País Libre reclama también. Es decir, es que un secuestrado es el momento que se lo coge, este secuestrado, y no sabemos si están vivos o muertos. Luego se reclama por todos. Ahora, tú me dices, ¿vivos? Yo creo que entre 30 y 40, pero no sabemos. No se sabe exactamente. Ajá. Antes decíamos, bueno, es tan grave que los tengan secuestrados como que el país lo haya permitido. ¿Qué es lo que ha permitido el país? Es decir, le ha faltado una acción decididamente más frentera desde el punto de vista militar contra las FARC. Así sea, por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe, que hubo una gran andanada contra las FARC, pero ha faltado algo más. ¿Qué es lo que ha faltado? No, yo creo